voy a invitar al ingeniero Henry Barclay de Pacasmayo para que sea el moderador, a la ingeniera Elba Bengoa también para que forme parte del panel de reflexión, al ingeniero Erwin Kohler, el ingeniero Escalante, por favor, el ingeniero Mario Becerra, que fue el que hizo la primera exposición, se ha disculpado, ha tenido que ausentarse, tenía una reunión inmediata, entonces el ingeniero Erwin Kohler va a absolver las consultas o las interrogantes que se tenía para él. Así que, ok, vamos a empezar el panel de reflexión. Primero que nada, agradecer a Guillef y al ingeniero Jorge Lazarte por este espacio. Finalmente, este espacio tiene como objetivo el desarrollo de la infraestructura vial del país. Creo que es un objetivo que debe ir de la mano, o es un trabajo en equipo entre el sector público, las empresas privadas y organizaciones como ILIEF. Así que este espacio justo genera esa conversación, así que creo que son muy importantes de tenerlo, ¿no? Pasando un poco al panel de reflexión, la idea es resumir un poco las presentaciones de los expertos y absorber algunas dudas, que acá tengo toda una lista de dudas que la gente ha puesto en el WhatsApp. Entonces la primera sería la exposición del ingeniero Becerra, que fue la primera exposición del día. Como no está el ingeniero Becerra, como decía Germán, felizmente el ingeniero Erwin Kohler también es muy conocedor de los pavimentos rígidos, así que vamos a escoger unas preguntas acá. La primera sería, ¿cuál es el mantenimiento que se le debe dar al pavimento de concreto? Bueno, caí aquí a responder la presentación de mi amigo Mario, no era mi tema, pero feliz de poder ayudar ahí. Lo que Mario nos presentó en la mañana era acerca de los costos, pero se enfocó bastante en construcción. Pero la pregunta parece que era de mantenimiento. Mantenimiento de pavimentos rígidos. La ventaja de los pavimentos rígidos respecto a los pavimentos de asfalto es que requieren menos mantenimiento. Pero no significa que los abandonamos y los dejamos para toda su vida en servicio de 20 o más años sin hacer nada. Lo más importante es que si el pavimento recibió sello de juntas al principio de su vida, sigamos haciendo y manteniendo ese sello de juntas. Así que esa es la principal actividad de mantenimiento de los pavimentos de hormigón. Ahora, cuando su vida está más avanzada y ya hay que hacer reemplazo de losas, esa es otra actividad que se hace. Reemplazamos losas, pero hay que tener cuidado y quizás amarrarme con la presentación de Elba, hacerlo acompañado de un estudio, una evaluación, porque si el pavimento tiene losas que ya fallaron, la tentación es hacer el reemplazo de aquellas losas, pero podría significar que ese pavimento llegó al final de su vida y arreglamos una y a los pocos días, semanas o meses falla otra y falla otra y falla otra. Podría no ser una buena alternativa hacer reemplazos de losas aisladas con un pavimento que ha llegado al final de su vida. Es distinto si falló a edad temprana por algún problema particular. Pero entonces, mi respuesta en general a esa pregunta de qué hacer de mantenimiento es: partamos con un estudio, un diagnóstico, veamos por qué falló y veamos cómo lo reparamos. Esa sería mi respuesta al que hizo esa pregunta. Bueno, una pregunta más. Veo que un gran problema o punto de potenciales problemas es la colocación de cables guía, que toma demasiado tiempo y cuidado. ¿No consideras que se debería trabajar con sistemas 3D en las pavimentadoras, es decir, con estaciones totales? Esa es fácil. Sí. Sí, exactamente. Ahora la tecnología GPS está por todos lados. Es cierto que cuesta un poquito más a los contratistas tener máquinas que son lo que en inglés se llama el stringless paving, o pavimentar sin líneas, sin las cuerdas guía. El poder tener referencias absolutas de qué es lo que hizo el diseñador geométrico del camino, cómo quiere que esté la rasante, y que la máquina haga esa rasante, es espectacular. Es simplemente espectacular. Entonces, la respuesta es sí, deberíamos tender a eso. Ahora, por otro lado, el costo de comprar máquinas a veces nos hace difícil dar ese paso. Entonces, yo creo que estaría muy mal si el gobierno dice de ahora en adelante todas las máquinas tienen que ser así. No, eso sería un problema. Entonces, a los legisladores o a los a cargo de
de las vías, pavimentos urbanos, pavimentos aeroportuarios, pavimentos carreteros. Es un proceso de promover o fomentar que vayamos usando nueva tecnología, pero sin apretarle el cuello, por decirlo de una manera, a los contratistas. Pero la respuesta a esa era fácil, sí, usar esa tecnología. Pues finalmente, antes de pasar a la siguiente exposición, te pediría, Erwin, si nos puedes dar como un resumen general, ¿no?, de la importancia del proceso constructivo cuando se construye un pavimento rígido, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación general sobre eso? Bueno, en mi presentación yo hablé de diseño y de construcción. Cualquiera de las dos etapas que salga mal, la sociedad paga las consecuencias. Entonces podemos hacer errores en diseño y tener un súper buen contratista, pero nos va mal. O podemos tener un mal diseño y un buen contratista, tenemos ahora un buen diseño y un mal contratista. Si falla en la construcción, es terrible, ¿ya? Me toca a veces actuar como perito en el juicio de quién tuvo la culpa, fue error de diseño o fue error de construcción. Es una dificultad, no queremos que haya errores, significa que las dos partes deben hacerlo bien. Un buen diseño y dedicarle el tiempo y los recursos a la etapa de diseño, y un buen contratista, alguien que tenga los incentivos correctos y sea bien pagado por su trabajo, y como hablé en un momento, con incentivos. Esto de los ajustes de pago, a mí me gusta, no soy del área legal ni normativa, pero me gusta la idea. Me ha tocado verlo en Uruguay. En Uruguay hay un fuertísimo énfasis en beneficiar a quienes construyen con un bajo IRI. Y eso significa que los contratistas de pavimento de hormigón están haciendo lo que yo mostraba, mediciones detrás, no detrás de la máquina con los sensores en la máquina pavimentadora, pero con estos aparatos que controlan el IRI cada día. ¿Por qué? Porque si logran el IRI y les dan los premios, está excelente, ganan mucho dinero y están haciendo la apuesta de ofertar a un precio de construcción más bajo y dejan fuera la competencia, se lo ganan, pero apostando a que van a conseguir los premios del IRI. Entonces, ese es un sistema que me gusta mucho, el incentivo. A veces la legislación no lo permite, solamente nos queda del otro lado, el castigarlo cuando no cumple. Pero creo que si logramos ayudar al contratista para que tenga el incentivo correcto y construya lo mejor que pueda, estamos en un buen camino. Bueno, muchas gracias. Ahora pasando ya a la exposición. Pasando a la exposición del ingeniero Escalante. Vamos a ver, la primera sería ¿qué porcentaje máximo de RAP se puede utilizar en HMA y qué aditivos rejuvenecedores se deben añadir a la nueva mezcla? Bueno, buenas tardes. Bueno, yo hablé en realidad sobre reciclados a profundidad, estabilizados con emulsión, ¿no? Pero bueno, podemos responder la pregunta. Según nuestro marco normativo, las EG 2013 contemplan hasta 40% de RAP. Eso es lo que limita nuestro marco normativo. Sin embargo, en Estados Unidos se utiliza pues porcentajes de RAP mucho mayores, inclusive. Normalmente ya arriba del 20% de RAP es que se acaba utilizando agentes rejuvenecedores. Existen infinidad de agentes rejuvenecedores en el mundo, existen muchos fabricantes de agentes rejuvenecedores y uno tiene que hacer un análisis primero de las características del asfalto que tiene RAP, porque si bien es cierto podemos tener un RAP, de repente el asfalto está tan oxidado, está con una penetración, no sé, de repente de 10, está con una ductilidad de 2 o de 3, entonces definitivamente ese RAP lo único que nos va a estar aportando, o el asfalto que nos va a estar aportando en el RAP básicamente es en el tema de recubrimiento del árido y en prácticamente haber llenado la parte que ha absorbido el árido del asfalto. Entonces definitivamente ahí vamos a tener que utilizar mayor cantidad de ligante asfáltico. Entonces hay que hacer un balance en función a las características del asfalto oxidado que tiene RAP, y en base a ello hay que determinar el contenido del agente rejuvenecedor. Y como les digo, existen muchas marcas de agentes rejuvenecedores, cada uno de ellos manejan porcentajes diferentes. Hay productos que hablan desde 0.3% con respecto al peso del gigante, hay otros que manejan hasta 0.5%, entonces eso depende. Entonces hay que hacer el diseño en función a las características del asfalto y en función también al contenido de RAP.
Como les decía, en Estados Unidos se usa porcentajes mucho mayores, pero nuestro marco normativo de Perú limita en 40%. Muchas gracias por la respuesta. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el costo por kilómetro para el reciclado de un pavimento? Bueno, esa pregunta resulta súper complicada porque el costo por kilómetro es muy variable, depende de la zona donde estamos ejecutando, depende de los costos de transporte, es muy diferente, por ejemplo, hacer nosotros un costo de reciclado aquí en Lima o un costo de reciclado, no sé, en una zona en las alturas de Puno o en la zona de selva donde puede tener pues una incidencia de transporte bastante elevada. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de los reciclados a profundidad que hablábamos, reciclados en donde tenemos la incidencia de la carpeta asfáltica y parte de la base, que como se los comenté también, en el Perú tenemos un problema bien grave. Supuestamente tenemos una especificación de material de base y es una base granular y debería de ser una base triturada, chancada. Sin embargo, cuando ya estamos en las carreteras y empezamos a hacer los sondeos, acabamos encontrando a veces como material de base afirmado. O sea, muchos de ustedes dirán, es cierto, y muchos de ustedes dirán, oye, pero ¿cómo puede ser que haya afirmado como base si las especificaciones son claras y debería de ser una base granular? Inclusive encontramos afirmados con plasticidad. O sea, nos ha tocado ver materiales que están trabajando como base que tienen unos IPs pues, de 6, unos IPs de 4, entonces acaba siendo súper complicado. Entonces, dependiendo de las características de estos materiales, va a variar el porcentaje, por ejemplo, en este caso de las emulsiones. Si hablamos de un material estándar, entre base y subbase, material estándar más o menos, que tenga un IP de preferencia pegado al 0 o muy bajo, fácilmente se puede conseguir unos buenos resultados adicionando pues 3% de emulsión, 4% de emulsión, dependiendo, como les digo, de las características del material a ser estabilizado. Ha llegado una última pregunta. De acuerdo a tus experiencias, ¿en cuánto puede disminuir el IRI colocando sellos y cuál sería la mejor alternativa? No me queda claro la pregunta, o sea, ¿a qué se refiere eso de colocando sellos? No sé si la persona que hizo la pregunta está aquí y de repente podría reformularla o aclararme. De repente se refiere al tema de colocar eslurecir, micropavimentos, tratamientos superficiales. Entonces, si lo entiendo de esa forma, de acuerdo a la experiencia, por ejemplo, hemos hecho algunas carreteras, me ha tocado hacer un análisis más por curiosidad que por un tema de requerimiento, y donde teníamos pues a veces trabajos de reciclados y posterior al reciclado colocar una capa de micropavimento o una capa de eslurecir, y obviamente estas capas prácticamente te dejan en el IRI que obtuviste a nivel de la base reciclada, ¿no? Entonces, sin embargo, en estas medidas que hemos hecho, lo que se ha logrado obtener con una capa, estamos hablando con una capa, estamos hablando entre 8 a 10 milímetros de espesor de un micropavimento o un eslurecir, en este caso, de reducir los porcentajes a veces, o sea, en 0.5 el tema del IRI. Si uno aplica ya en 2 capas, donde coloca pues una capa de nivelación seguido de una capa de rodadura, que podría ser una capa de nivelación de 7 milímetros o 8 milímetros, seguido de otra capa de rodadura de otros 8 milímetros, estaríamos hablando de que se puede llegar, ojo, se puede llegar más o menos hasta disminuir en 0.8 el tema del IRI. Pero ojo, eso depende también mucho del tema de la aplicación, de la calidad de la aplicación. Normalmente estos tratamientos superficiales, como el eslurecir y todo, o micropavimento, no están diseñados o hechos o pensados para mejorar el IRI. Estos son básicamente tratamientos superficiales que se utilizan para trabajar contra el desgaste que sufre el pavimento, contra el tema de la radiación UV, el tema de los desprendimientos de áridos en la superficie y obviamente para darle mayor vida al pavimento, no recubrirlo. Muy importante la respuesta, sobre todo en este contexto donde se están impulsando mucho las soluciones básicas, ¿no? en las vías departamentales y vecinales. Bueno, pasando ahora sí a la presentación del ingeniero Erwin.
La primera pregunta sería, la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez de Lima, no sé si la conoces, se construyó en 1961 y sigue funcionando bien y es toda en concreto hidráulico. ¿Es eso verdad? No lo sé. ¿Por qué nunca la mencionan como ejemplo? ¿Será porque tiene algún problema? Ok. No tengo ningún problema en responder esa. Yo conozco la pista de Jorge Chávez y no es hormigón, es asfalto. Y la verdad que tengo una cercanía con esa pista porque yo trabajaba antes para una empresa que hizo la evaluación de la condición en el año 2005. O sea, si fue construida en el 61 62 ya estaba bien avanzada. Y en el 2005 la recomendación que hicimos, yo estaba recién comenzando, fue que no iba a durar muchos años más, que estaba llegando al final de su vida. Y el concesionario fue muy correcto en lo que hizo, siguió las recomendaciones de ese informe y preparó sus documentos de diseño de la solución, contratación de las obras y se construyó. Habíamos dicho que duraba hasta el 2011, desde el 2005 al 2011, falló en el 2011, como decía el informe, y el 2012 estaban construyendo, y al final del 2012 me pidieron evaluarla de nuevo. Dije, ningún problema, entretenido. Evaluamos y al entregar mis resultados, yo dije, no, esto no dura 20 años, esto tiene algún problema, el PCN salía abajo. Y yo asustado, entregué mis resultados y se lo entregué al cliente y responden, no, perdón, es que no le dijimos, vamos a construir una segunda pista y no necesitamos que la primera pista dure 20 años. La hemos diseñado para 7. Y mi informe decía que iba a durar 7, es decir, habían hecho todo bien, construir, diseñar, y estaba perfecto. Ahora se han demorado con la construcción de la segunda pista, así que la primera pista debe estar sufriendo. Pero eso es lo que puedo contestar, es que no es pavimento de hormigón, no tiene nada que yo sepa más allá misterioso, lo que se hizo en el 2012 fue correcto con lo que estaba planeado, pero el que se haya retrasado la construcción de la segunda pista está llevando problemas. Eso. Creo que lo que es el pavimento de hormigón es la plataforma de estacionamiento, que eso se ha construido hace relativamente poco, ¿verdad? De la plataforma no conozco mucho, sé que LAP tenía problemas con la calle de rodaje Alfa, pero no sé más detalles, solamente estoy familiarizado con la pista, así que no puedo responder más allá. Ok, una segunda pregunta, ¿cuál es el principal punto para determinar qué solución de pavimento debe ir en determinado aeropuerto? O sea, imagino que se refiere a flexible o rígido. ¿Por qué escoges una solución? Esa pregunta es difícil y no tiene una respuesta única. Las grandes dos familias son asfalto y hormigón, pero dentro de cada una de esas hay varios parientes, ¿ya? Entonces puede ser una solución en asfalto del tipo 1, 2 o 3 o 4, una solución en hormigón del tipo 1, 2, 3 o 4. Lo que nos toca a los técnicos es explorar cuáles son las soluciones técnicas, pero después es un trabajo multidisciplinario el decidir cuál hacer. A veces hay factores políticos, y no lo digo con ninguna mala intención, sino con la mejor de las intenciones. Dicen, no, aquí para esta comunidad, para este momento, debiéramos solucionar la solución asfalto, la número 2. Pero entonces el trabajo del técnico es evaluar bien, usando todos los elementos e instrumentos que mostró Elba, y plantear todas las soluciones técnicas factibles, y luego participar en el equipo que decide cuál hacer. Yo creo que está muy mal cuando se descarta alguna solución a priori, ¿ya? Es decir, no nos interesa que diseñen de esta manera, o aquí no queremos asfalto. No, debiéramos evaluar las soluciones técnicas que resuelven el problema, pero luego decidir cuál va un poquito más allá de los técnicos. Yo siento que está llegando muy fuerte, incluso a nuestros países en Sudamérica, el tema de la sustentabilidad y el análisis en el ciclo de vida. No lo que antes se llamaba el análisis del costo en el ciclo de vida, ahora es el análisis del ciclo de vida. Costos es una cosa, pero además el impacto social y el impacto medioambiental también va a caer. Entonces yo creo que en pocos años vamos a llegar a una situación en que le pedimos al técnico de pavimentos que evalúe y diseñe, y luego le vamos a tener que pedir a alguien que haga este análisis más completo, que es sacar los números, el impacto ambiental. Todos los países que firmaron el Acuerdo de París en el año 2015 se comprometieron a reducciones en gases de efecto invernadero y reducciones de energía. Los países firmaron eso,
Entonces nos va a llegar por ese lado, creo yo, no importa que la solución que dijo el técnico esta sea más cara, pero desde el punto de vista sustentable decidimos hacer esta. Entonces yo creo que va por ahí. Entonces la respuesta a la pregunta es no me atrevo a decir asfalto o hormigón es la solución correcta en algún caso en particular, y creo que finalmente ya estamos llegando a esa situación donde vamos a necesitar especialistas que tengan sus tremendos modelos matemáticos y sus bases de datos de cuánta energía se necesita para producir cemento en esa región, o cuánto gastan las máquinas pavimentadoras de asfalto acá, y meten todo, batirlo y decir, de todas las soluciones técnicas que presentaron, aquí está la que es más sustentable. Si le preguntamos a los vendedores, van a decir, no, la mía es la más sustentable de todas maneras. A que le pregunten, la mía es la más sustentable. Pero se va a necesitar ese análisis de alguien externo, imparcial, que pesque todos los datos del proyecto, tenga sus bases de datos de productividad, de consumo de energía, de emisiones, y no solo emisiones en la construcción, sino que en la generación de los materiales, y llegar a la conclusión de qué utilizar. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta. En otros aeropuertos del mundo se ha visto la combinación de tecnologías de mezclas asfálticas, como las mezclas de alto módulo con asfaltos altamente modificados y una mezcla de SMA con asfalto modificado. ¿Qué tan viable es la aplicación de estas tecnologías para el tema de aeropuertos en el Perú? ¿Qué tan aplicable en el Perú? Yo creo que igual que en todos los países. La respuesta es sí. Tal como hay, y aquí a lo mejor me pongo medio filosófico, pero como hay espacio de reflexión, hay mejora en la tecnología en un montón de cosas, ¿ya? En pavimentos también. Entonces tenemos que pensar en utilizar. Que el mundo académico haga sus pruebas y algunas cosas van a tener futuro y otras no, pero las que han avanzado, las tecnologías, los materiales, que han avanzado las primeras etapas de prueba y que están siendo utilizadas en otros lugares, tenemos la obligación de considerarlas y usarlas. A mí en lo personal me gustan los pavimentos rígidos, pero las mezclas tipo SMA o mezclas asfálticas de alto módulo son una buena solución, son una buena herramienta. Pueden tener un costo inicial un poco más alto, pero un desempeño que está probado muy bueno. En China, donde están construyendo mucha infraestructura a una escala increíble, las mezclas SMA se están utilizando mucho en carreteras y también en aeropuertos. En Canadá también, los aeropuertos con SMA. En Alemania, donde partieron, los pavimentos aeroportuarios tienen mezclas SMA. Hay algunas dificultades iniciales de peligro de resistencia al deslizamiento en los primeros días, pero nada que no se pueda resolver. Entonces, si como sociedad nos sirve, hay que analizarlo y hay que utilizarlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a la ingeniera Bengoa sobre su presentación de gestión vial. La primera pregunta sería, ¿cómo se determina el momento óptimo de un mantenimiento periódico en una carretera de pavimento asfáltico? ¿Cómo se determina? Lo que ustedes los que se dedican a la conservación de carreteras, lo que van a tener que hacer necesariamente es monitorearlas, ¿correcto? Y la información que yo genere, la voy a tener que estar procesando, y básicamente estamos hablando de un mantenimiento periódico, eso es más allá que un rutinario, está asociado a un problema estructural que uno podría detectar, ¿sí? Entonces, a priori, estos tiempos de intervención son bastante complejos, puede ser la palabra, de definir. O sea, no es una decisión, inclusive que pueda hacer algún tramo nada más que necesite la intervención, ¿sí? Pero es básicamente la intervención que yo tenga que definir va a estar asociada a una deficiencia que pueda encontrar, que pueda ser estructural, pero también va a estar asociada al cumplimiento de los niveles de servicio. O sea, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué me están exigiendo? Si a mí me exigen niveles de servicio y detecto que no los voy a llegar a cumplir y tengo que hacer una intervención mayor preventiva, sin que necesariamente la estructura esté agotada estructuralmente, la voy a tener que hacer, ¿sí? En el caso en el cual no sea el nivel de servicio está correcto, pero yo detecto una deficiencia o un posible problema potencial estructural, yo puedo ser preventivo
y hacerlo antes. O sea, me explico, no necesariamente tengo que mirar la falla y ver que el pavimento está colapsando para poder atender. No sé si es... Ok, perfecto. Oye, para terminar, voy a juntar dos preguntas que veo acá que podrían responderse de la misma manera. ¿El HM4 es considerado como un sistema de gestión de pavimentos? Y la segunda pregunta es, en Perú, ¿qué software aparte del HM4 se está utilizando para gestión de pavimento? A ver, acá en Perú, localmente lo que nos exige el ministerio es el HM4 y en todas sus instancias, ¿no? Inclusive al momento de que se entra el proyecto y se aprueba a nivel de perfil, tiene que haber habido una modelación, ¿sí? Ahora, contractualmente, las bases de licitación que hemos revisado le piden a uno el HM4. No recuerdo haber visto que eso esté abierto. O sea que usted puede utilizar algún tipo de software o sistema que le permita hacerlo. No, me parece que cuando te piden contractualmente está más asociado al HM4. Ahora, que exista, bueno, hay software que te pueden hacer esas predicciones, que las puedas utilizar, sí, claro, y finalmente que puedas utilizar la misma MPDG. De ahí tú me puedes ayudar a complementar, también se puede utilizar. Ahora, lo contractual es lo que yo tengo que cumplir y entregarle al mandante en este caso, pero se usa la del diseño mecanicista, que también modela. Hay otros sistemas, no puedo mencionar los nombres, pero hay empresas que han venido españolas y que tienen todo su sistema en el cual uno pone la información y tienen sus modelos internos, inclusive que se linkean al HTML4 y que permiten tener los resultados, ¿no? Entonces yo vería un poco que lo primero que tengo que cumplir es lo contractual. Si me exigen con este nombre y apellido, voy a tener que hacerlo así. Sin embargo, no limita que yo pueda utilizar otros, ¿no? De España han venido bastantes y hay bastantes. Eso sí, me gustaría solamente agregar de que, tal como decías tú, hay paquetes de software que hacen la predicción del comportamiento futuro y con eso hacen la gestión. Pero yendo, el HDM4 es una herramienta económica, ¿ya? Que utiliza algo de ingeniería de pavimento, pero es una herramienta económica. Desde el punto de vista de ingeniería de pavimento, el diseño mecanicista de pavimento es lo que mejor nos ayuda. Entonces, hay que distinguir en dos áreas en la gestión de pavimento. Uno es que vamos a tener que hacer mantenimiento funcional, arreglar la superficie, y esa probablemente, en función estadística de lo que hemos visto, que cómo se comportan, podemos predecir. Pero hay otra área que es la costosa, que es la parte estructural. ¿Cuándo va a fallar estructuralmente? Y ahí creo yo que más que usar un paquete es ir a los principios. Y el pavimento tiene una respuesta, y a lo mejor me pongo muy técnico ahora, antes era filosófico y ahora estoy técnico. El pavimento tiene una respuesta, o sea, le duele cuando pasa una carga encima. Y esa respuesta va consumiendo la vida de fatiga. Se puede hacer las matemáticas del consumo de fatiga y el fin de la vida estructural. Al final necesitamos un pequeño link de cómo pasar de la fatiga a los daños. ¿Cómo va a fallar? Si va a fallar por agrietamiento, si el agrietamiento va a ser desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, si va a fallar por deformaciones, por agüellamiento, por escalonamiento o por IRI. Al final uno puede ver cómo falla, pero estructuralmente hay que hacer el análisis mecanicista. Así que yo creo que eso se puede hacer en Perú. Habemos profesionales que lo hacemos, hay varias compañías y probablemente algunos de los que están aquí podrían incluso animarse a hacer un poquito más de cálculos para ver cuándo va a ser necesario alguna intervención en los tramos. Bueno, eso es todo, creo. Sí, muchas gracias a todos. Ok, Muchas gracias por la presentación.